Como cada semana me rodeo de los mejores, y no lo digo por decir, no es baladí, desde luego para poner a trabajar nuestros ahorros, para despertarlos y para aprender mucho de cultura financiera. Hoy con un tema muy interesante, ahora mismo se lo vamos a contar, pero puedo saludar ya al otro lado del teléfono a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas, Luis Fernando. Bueno, pues muy contento, Manuel, de tener hoy sí en el estudio a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues muy bien, muy contento, como te digo. Tenemos un tema apasionante por delante en el día de hoy que también vamos a poder tratar desde Value School. No podía ser de otra manera, con Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo estás, Luigi? Muy bien, buenas tardes, Luis Fer y amigos. Bueno, y después de la presentación de temporada que hicimos la semana pasada, con la firme declaración de intenciones de aprender y de llevar el skin in the game en Tu Dinero Nunca Duerme hasta todos los límites a los que los podamos llevar, bueno, pues hoy vamos a arrancar con fuerza y lo vamos a hacer con un análisis de cartera. Hoy vamos a hablar con Equam Capital de la gestión de cartera, la filosofía de inversión, analizaremos su proceso de inversión y, desde luego, que preguntaremos por algunas de esas posiciones, y todo gracias a su socio fundador, José Antonio Larraz, con quien ya hemos tenido el gusto y el placer de contar en algún otro programa. José Antonio, ¿cómo estás? Muy bienvenido a tu casa, a Tu Dinero Nunca Duerme. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, el placer desde luego que es nuestro, José Antonio, pero para no dar más vueltas, vamos a comenzar ya. Bueno, como os comentaba, ya dijimos que este año vamos a tratar de acercaros todo el proceso de inversión de una manera real para que participemos todos, gestoras, expertos, analistas, todos los invitados y los colaboradores del programa de una manera real, lo más real posible, para que, entre todos podamos ir aprendiendo de cada uno de los pasos que vamos a dar, de cada uno de los procesos que vamos a seguir aquí en Tu Dinero Nunca Duerme durante todo este año. Así, hoy vamos a cubrir una de esas partes quizá más importantes y que suponen una de las barreras de entrada para muchos de los que empiezan, que es, por ejemplo, lo que puede significar una llamada a una gestora para comprender cómo funciona, para entender muy bien cómo operan, cómo trabajan esos gestores de aquel fondo que nos ha llamado la atención, pero del que queremos profundizar y saber algo más. Esta llamada es importante porque nos va a permitir resolver multitud de dudas, y en el caso de las que haremos hoy, además, podremos aprender sobre el análisis no solo de la conformación de la cartera, sino del por qué eligen algunas de sus posiciones. Pero sin más preámbulos, vamos a arrancar ya con la lección de Manuel Llamas. Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Manuel, pues como hoy va a ser un programa en el que nos vamos a centrar mucho en Equam Capital, en la conformación de carteras, vamos a tener el privilegio de poder hablar con José Antonio de primera mano y hacerle todas las preguntas que se nos ocurran sobre esa cartera, sobre ese fondo de inversión, sobre las posiciones que en él tienen, pero claro, yo creo que lo que nos podías contar hoy en tu lección, Manuel, son, por ejemplo, 3 características fundamentales que debemos saber de esta gestora, de Equam. Bueno, pues para empezar, Luis Fernando, decir que Equam es a grandes rasgos una gestora independiente de derecho luxemburgués, que es una característica relevante, con algo más de 40 millones bajo gestión y una rentabilidad media del 4,5% al año, desde que nació, desde que se lanzó su fondo en enero del año 2015. Pero Equam es, ante todo, 3 características, como bien me estás comentando, y yo las resumiría en gestores, filosofía y las empresas de las que son partícipes o propietarios. En primer lugar, sus fundadores son Alejandro Muñoz y José Antonio Larraz, que es nuestro invitado de hoy, con una experiencia conjunta de más de 30 años en el mundo de la inversión, tanto en la inversión en empresas cotizadas como en capital riesgo, reestructuraciones y banca de inversión. Gestionan un único fondo llamado Equam Global Value Fund, aplicando una filosofía de inversión value. Buscan rentabilizar el capital con inversiones a largo plazo en negocios sólidos comprados a un descuento de su valor intrínseco, es decir, que no intentan adivinar lo que va a hacer el mercado a corto plazo, sino que se centran en comprar buenos negocios a buenos precios. Y Equam, como digo, son también las empresas
que tiene en cartera, un total de 38 compañías, que en su mayoría son small y mid cap europeas, es decir, cotizadas, pequeñas empresas y medianas empresas que cotizan en la bolsa europea, porque creen que es aquí donde existen mejores oportunidades de inversión. Y por último destacar pues el famoso skin in the game, puesto que los socios de esta gestora también invierten la mayor parte de su patrimonio en el fondo que gestionan para que sus intereses estén alineados con el de sus partícipes. Fíjate lo que has dicho, Manuel, se centran en comprar buenos negocios a muy buen precio. Qué fácil es decirlo, pero ojo el trabajo que hay detrás, ¿verdad? Es un trabajo que vamos a tratar de desgranar y que nos explique hoy con nitidez José Antonio, pero antes, y para completar el arranque del programa, vamos a buscar esa lección con Domingo Soriano. Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. Y suena la melodía de la pizarra de Domingo Soriano. Domingo, hoy un día de esos que te gustan a ti mucho, lo sé, porque eres de estos analistas y de estos estudiosos que se lo pasan muy bien, disfrutan mirando la letra pequeña de cada una de las posiciones de los fondos. Sé que los estudias a conciencia, de eso aprendemos muchos, incluso yo, que soy tu compañero, y yo creo que hoy lo vamos a disfrutar con nuestros oyentes. Pero en el caso de tu pizarra, yo lo que le pregunto a Domingo Soriano hoy es que para el análisis de carteras o de un fondo en concreto, como vamos a hacer hoy, ¿qué 2 o 3 cosas debemos tener claras? ¿Qué deberes tendríamos que tener hechos? Para esa primera selección de cartera, cuando nos acerquemos, tenemos que saber quiénes somos nosotros y quiénes son con los que nos vamos a encontrar. Yo creo que muchas veces nos centramos mucho en el análisis técnico de la cartera o de ver qué compañía... y yo creo que es casi como ir a comprarse un coche, no sé, sabiéndose el detalle de los cilindros y las válvulas y lo que tiene el motor. Probablemente para alguien muy aficionado que quiere un coche para algo, no sé, un tipo, no sé si competición o similar, alguien que le guste mucho los coches, sí. Para el 90% de los consumidores lo que tiene que saber es lo que él quiere. Qué tipo de coche, si voy a hacer más conducción en ciudad, cosas muy básicas que no tienen nada demasiado que ver con las características técnicas. Pues para una cartera yo te diría igual, para qué quiero yo invertir, cuáles son mis motivaciones, cuáles son mi objetivo, y luego ya me explicarán en la gestora los detalles técnicos, que para eso están esas personas que nos van a atender. Y lo que te decía, ¿quiénes somos nosotros? Esa primera pregunta, y luego, ¿quiénes son ellos? Es decir, mucho más que también, claro, a través de las posiciones muchas veces también ves cuál es la filosofía, qué es lo que quieren de la cartera, pero conocer más desde el punto de vista personal, fíjate lo que te digo, a los gestores me parece que es algo que también solemos obviar y que es muy importante. Es cierto, nosotros tenemos más suerte, Luis Fernando, por razón de nuestra profesión, por cómo nos movemos, tenemos acceso a unos gestores y los conocemos en persona, que a lo mejor el oyente dice, claro, es que yo no tengo tan fácil conocerles. Pero interesarse, meterse en la web, ir a una conferencia de inversores, preguntar... Son mucho más cercanos además los gestores y sus personas de relación con los clientes de lo que muchas veces nos pensamos. Y esa primera relación, o buscar incluso conocidos que puedas tener, oye, eso mucho más relevante a lo mejor que el análisis técnico último de qué posiciones tiene cada cartera. Bueno, y sobre todo entender también el por qué invierten donde invierten, que yo creo que al final es la medicina, la pastilla, el tratamiento más efectivo contra el miedo, que muchas veces es nuestro principal enemigo. Conocer si un gestor es honrado y conocer si es coherente, que todo esto es, luego hablamos de skin in the game, pues honradez y coherencia, y luego ya lo de la cartera va seguido, si eso lo cumple. Bueno, pues José Antonio, ya ves que hemos hecho un arranque del programa, una presentación del tema de hoy, yo creo que bastante completita, y esperamos mucho de ti, así que vamos ya directos a la tertulia. Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu dinero nunca duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Bueno, pues tiempo de tertulia. Luis Alberto Iglesias, como cada semana, la primera pregunta es para Value School, es para ti, en un tema yo creo que apasionante el que tenemos hoy por delante, porque nos vamos a meter de lleno en eso que tantas veces hemos recomendado, ¿verdad, Luigi? Tienes dudas, quieres saber algo más, no sabes muy bien a qué gestora dirigirte, haz esa primera llamada, llama, habla con ellos, que te cuenten, explícale todas las dudas, entiende su proceso de inversión y, como decía Domingo, la solución vendrá sola, ¿no? Pongámonos en ese papel que acabas de explicar y voy a retomar algo que ya ha mencionado Manuel en su breve lección, que es lo de que el fondo del que vamos a hablar es un fondo de derecho luxemburgués. Como sabéis, los que ya escucháis el programa, aquí hemos dedicado algunos programas a explicar los fondos que las gestoras llevan a Luxemburgo, las razones que podría haber para hacerlo y cómo beneficia o no a los partícipes. Remitiendo a los oyentes a aquellos programas de archivo, voy a aprovechar que tenemos a José Antonio para que nos explique un poco más qué significa esto, que el fondo sea de derecho luxemburgués y si beneficia de alguna manera a los partícipes que lo quieran contratar. Imaginaos que puede ser una pregunta muy común de cualquiera que nos oiga y quiera saber más de la gestora y del vehículo de inversión. A ver, un poco hablando de este tema, un matiz que quería hacer respecto a un tema que habéis comentado anteriormente es que el fondo sí que está domiciliado en Luxemburgo, pero lo que es la sociedad EQUAM y las personas físicas que trabajamos en ellas, nosotros estamos en España, ¿vale? Entonces este es un primer diferenciación importante. Y luego, respecto a la razón por la que nosotros decidimos domiciliar el fondo en Luxemburgo, básicamente Luxemburgo es el centro de gestión de activos de fondos de renta variable y también de otros tipos de fondos a nivel europeo, con una tradición histórica muy grande y con una seguridad jurídica muy importante, ¿no? Y entonces esa es la principal motivación por la que nosotros decidimos domiciliar el fondo en Luxemburgo. Desde el punto de vista de los inversores españoles, la diferencia entre invertir en un fondo de Luxemburgo o en un fondo español es marginal, es pequeña. No hay una diferencia respecto a la forma de invertir y respecto a los posibles riesgos que puede haber. Entonces, lo que sí que ocurre normalmente es que los inversores internacionales que no están en España sí que suelen preferir invertir en un fondo que esté domiciliado en Luxemburgo, porque por lo que estaba comentando anteriormente, un poco la tradición histórica de centro de gestión de activos que Luxemburgo ha tenido y esa reputación de seguridad jurídica. Bien, José Antonio, permíteme que puntualice acerca de la depositaría, que aquí hemos hablado en algún programa de aquello. ¿También en los fondos de los partícipes que quieran invertir con vosotros van a estar depositados en Luxemburgo o no es el caso? Dinero del inversor siempre, obviamente, acaba en el fondo en Luxemburgo, y como el fondo está en Luxemburgo, pues obviamente ese dinero va a estar en Luxemburgo y el depositario está en Luxemburgo y las acciones están depositadas, las acciones que compra el fondo están depositadas también en un depositario que está domiciliado en Luxemburgo. Eso no quita que la inversión en el fondo se pueda hacer o bien directamente en Luxemburgo o bien a través de un comercializador en España, porque el fondo, aunque está domiciliado en Luxemburgo, sí que está registrado en España y por lo tanto es accesible a inversión a través de cualquier comercializador que se encuentre en España. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría profundizar un poco en la filosofía de inversión. ¿Cuáles son las características de esa filosofía value que seguís, que es básicamente, como explicaba al principio, pues intentar comprar buenos negocios a buenos precios, pero muy especialmente, lo que más me interesa, ¿por qué os centráis fundamentalmente en compañías de pequeña y mediana capitalización? ¿Por qué creéis que hay un gran potencial o es donde se encuentran las mejores oportunidades en estos momentos, especialmente en Europa? Varios comentarios. El primero, habéis hablado varias veces de comprar buenos negocios a buenos precios. Esto de decirlo es muy fácil y todo el mundo, yo creo, que intenta comprar buenos negocios a precios atractivos. El problema es que, como habéis indicado también, hacerlo, el ejecutarlo de manera disciplinada es muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros no es que nos consideremos más listos ni que tengamos una varita mágica. Lo que pasa es que sí que pensamos que nuestra experiencia profesional anterior, que habéis comentado, nosotros, como sabéis, venimos del mundo de inversión en compañías no cotizadas,
creemos que esa experiencia profesional anterior nos ayuda a la hora de invertir en los mercados cotizados. ¿Y por qué creemos que nos ayuda? Pues básicamente porque cuando tú inviertes en una compañía no cotizada, el horizonte temporal inevitablemente es un horizonte temporal de varios años. Porque el proceso de comprar una compañía es un proceso complicado que lleva varios meses y luego una vez que compras la compañía, pues no la vendes en unas semanas, sino que normalmente lo que haces es apoyar al equipo directivo, desarrollar una estrategia y ayudar al equipo en ejecutar esa estrategia de desarrollo empresarial. Y eso pues lleva varios años, con lo cual el horizonte temporal en una compañía no cotizada siempre es de varios años. Estamos hablando de horizontes de 5 a 7 años. Y además, todo ese proceso de compra te exige el meterte mucho en las tripas de la compañía, entender bien el modelo de negocio, entender bien la industria en la que opera, cuáles son las barreras de entrada, quiénes son los competidores, etcétera, ¿no? Y pues toda esa experiencia profesional que nosotros hemos acumulado previamente a haber lanzado Equam es lo que estamos aplicando en el mundo cotizado. Es decir, nosotros cada vez que identificamos una compañía que puede ser interesante de invertir, pues lo que hacemos es dedicarle mucho tiempo, pues precisamente a lo que estaba comentando, ¿no? A entender bien el proceso competitivo, entender bien la estrategia de la compañía, cómo piensa el equipo directivo, cuál es la estrategia que quiere desarrollar la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, en fruto de todo ese trabajo, pues lo que hacemos es una estimación de lo que nosotros pensamos que vale esa compañía. Y una vez que tenemos ese trabajo, lo que podemos comparar es a qué precio nos está el mercado ofreciendo esa empresa, ¿no? Entonces, y obviamente, pues nosotros lo que vamos a hacer es comprarla cuando el precio al que el mercado nos está ofreciendo es significativamente más bajo que el valor que nosotros hemos estimado que tiene esa compañía, ¿no? Entonces, ese es el primer bloque, ¿no? Compramos buenos negocios a buenos precios, es fácil decirlo, no es tan fácil ejecutarlo de manera disciplinada y nosotros pensamos que nuestra experiencia profesional anterior nos ayuda a hacer eso, ¿no? Luego me estabas preguntando por qué tenemos una predilección o en la cartera solemos tener bastantes compañías de mediana o pequeña capitalización, ¿no? Y básicamente la razón por la que hacemos eso es porque generalmente la discrepancia entre precio al que está cotizando una compañía y valoración suele ser más grande y es más fácil identificar compañías que están cotizando muy por debajo de su valoración en compañías de tamaño más pequeño que en compañías más grandes y básicamente por un tema de liquidez. Cuando hay compañías más grandes que tienen más liquidez, pues hay más número de inversores que pueden entrar en ese tipo de compañías. En las compañías que son más pequeñas hay ciertos inversores que manejan volúmenes de activos muy grandes que no pueden entrar porque no hay liquidez suficiente para que ellos puedan hacer una compra significativa para ellos, ¿no? Entonces, esa es la razón principal por la que nosotros tenemos una especial predilección para este tipo de compañías y dado que el tamaño de nuestro fondo no es excesivamente grande, pues nosotros tenemos la flexibilidad y la posibilidad de entrar en todo tipo de compañías. Un matiz importante que sí que quería hacer es que muchas veces la gente tiende a pensar que compañías de pequeña o mediana capitalización son compañías con un perfil de riesgo mayor o son lo que muchas veces gente dice que son chicharros, ¿no? Y nada más lejos que de realidad. Bueno, pues puede haber algunas situaciones en las que sí que estamos ante compañías algo más de este tipo, ¿no? Pero en general, cuando una compañía, estamos hablando de compañía de pequeña o mediana capitalización, primero estamos hablando de cientos de millones de euros. O sea, una compañía de 300 o 500 millones de capitalización se le considera pequeña o mediana y ya tiene un tamaño ciertamente respetable, ¿no? Y luego, por otro lado, otro factor muy importante que nosotros además miramos mucho y que casi todas las compañías que tenemos en cartera son de este tipo, es que estas compañías pueden ser pequeñas en relación con el mercado de valores y comparado con otras compañías de capitalización mucho más grande, pero son compañías que en los mercados en los que operan son líderes. Es decir, bueno, luego a lo mejor hablaremos de compañías en concreto, pero por ejemplo nosotros estamos invertidos en Mondadori, que es una compañía de 500 millones de capitalización, que se consideraría de pequeña o mediana capitalización, pero que es la compañía líder editorial en Italia, con una cuota de mercado del 30% y que es un 50% más grande que el siguiente competidor. Es decir, es una compañía que en su mercado
en lo que hace, es una compañía líder y con una cuota de mercado importante. Aprovecho que has sacado Mondadori porque quería preguntarte desde el principio. Además, este año yo creo que voy a intentar que todas mis preguntas sean sobre compañías, porque es la manera más bonita de conocer cómo pensáis las gestoras. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando he visto Mondadori como vuestra principal posición. Y me ha llamado la atención porque a mí me gusta el negocio editorial, quizás por mi profesión y porque me gusta mucho leer. Y yo digo, o sea, me parece un negocio complicado normalmente y más complicado ahora, sin ventajas. No sé si tiene esas ventajas que muchas veces esos fosos que buscáis los value, que depende a lo mejor mucho de un pelotazo, por así decirlo, de un autor, de un libro o de unos cuantos, vamos, no solo de uno, pero a lo mejor de que te funcionen bien unos cuantos superventas a lo largo del año. Y he dicho, ¿por qué os gusta tanto esta compañía y qué es lo que tiene que a lo mejor la separa de otras editoriales que lo están pasando mal o que en estos momentos pues no son esos negocios tan sólidos? Mondadori, como os decía antes, es la compañía de editorial de libros líder en Italia, y esta compañía está presente en dos tipos de negocios fundamentales dentro de la edición de libros, porque luego también tiene una parte que es edición de revistas, pero es una parte del negocio más pequeña. Pero hablando de la editorial de libros, ellos hacen edición de libros tanto de lectura como libros de educación para colegios. Entonces, el negocio de educación el negocio editorial de libros de educación es un negocio muy atractivo, porque es un negocio muy recurrente en el que todos los años tú tienes a los alumnos que tienen que comprar los libros y están obligados a comprar los libros que les indica el colegio, ¿no? Y es un negocio que además generalmente los precios de los libros de educación pues suelen ser bastante altos, con poco margen de negociación, ¿no? Entonces eso hace que sea un nicho bastante atractivo. Luego, en cuanto al negocio de libros de lectura, es un negocio en el que la escala importa. Y aquellas compañías que son de mayor tamaño y tienen un pulmón financiero más fuerte, son aquellos que son capaces de atraer a los escritores de ventas más potentes, a los escritores más conocidos, ¿no? Y eso hace que aquellos competidores que son más pequeños pues no tengan esa capacidad de pagar los royalties que están exigiendo estos escritores importantes, ¿no? Luego, por otra parte, es un negocio que es poco intensivo en capital. O sea, tú cuando tienes que editar libros, pues no tienes que hacer inversiones realmente. No es que tengas una fábrica o que tengas que comprar maquinaria, con lo cual el nivel de generación de caja de este negocio es también muy atractivo, ¿no? Y de hecho, pues Mondadori genera mucha caja todos los años, ¿no? Entonces, todos esos elementos es lo que nos hizo ver que realmente pues estábamos ante un negocio interesante, ¿no? Y luego, finalmente, la razón por la que nosotros decidimos invertir en esta compañía es que esta es una compañía que está cotizando a una valoración muy atractiva, ¿no? Y sobre todo porque en los últimos años lo que ha ocurrido es que ha habido varias operaciones en el mercado privado en el que se han vendido varias editoriales y nosotros hemos podido observar a qué precios estaban vendiendo esas editoriales. Un ejemplo muy claro es, recientemente en España se ha vendido por parte del grupo Prisa el grupo editorial Santillana. Y el grupo editorial Santillana era la joya de Prisa. Precisamente por eso lo han vendido, porque Prisa tenía una presión financiera muy importante como consecuencia de toda la deuda que tenían y necesitaban obtener recursos para disminuir el nivel de deuda. Y utilizaron la venta de esta compañía, de Santillana, para reducir ese nivel de deuda. El múltiplo que se ha pagado por esa venta es el doble de lo que está cotizando la compañía Mondadori en la que nosotros estamos invertidos. Y como esta, pues también hay una operación semejante en Francia del grupo Líder Editorial, que es de una compañía que se llama Editis, que también se vendió a múltiplos semejantes. De todas maneras, José Antonio, déjame que haga un poquito de abogado del diablo intentando ponerme en los pantalones de alguno de nuestros oyentes que estuviera haciendo esta llamada para tratar de entender un poco vuestros criterios a la hora de invertir. Yo creo que el caso que has planteado, no sé, Domingo, hoy que lo tengo aquí en el estudio es más fácil interactuar porque cuando estáis todos por teléfono es más complicado, pero sí es cierto que claro, cuando José Antonio te explica las razones por las que han visto la oportunidad de inversión en Mondadori, queda todo muy claro.
pero, insisto, yo voy a hacer, no sé si de manera demasiado ingenua, de intentar las tesis de inversión se sostienen sobre alguien que enfrente te trata de hacer todas las preguntas molestas para ver si la tesis se sostiene a esas preguntas molestas. Eso es. Claro, a mí cuando vi que Mondadori era la principal posición, la verdad es que un poco como a Domingo dije, jolín, una editorial y en los tiempos que corren. Nosotros cada vez que hablamos con las editoriales nos cuentan penas, por eso a mí me llamó la atención. Claro. Y en Italia además, que no es precisamente el país con una seguridad jurídica, digamos, de la que más pueda presumir, o no puede ser de lo que más presuma Italia precisamente, y sabiendo que muchas veces el negocio editorial, has hablado de Santillana, yo creo que no a nadie se le esconde que la fortuna que en su día hizo Santillana también fue gracias un poco a que contó con ciertas concesiones para poder nutrir de libros de texto a los colegios en España. Hablando un poco eso, precisamente de seguridad jurídica y de cómo se arbitra la concesión, ¿no?, de este tipo de negocios, sobre todo en esa parte que decías de libros de texto para escuelas. ¿Crees que existe un riesgo real de que un buen día la administración italiana tan cambiante decida que va a ser otra la editorial que va a hacer los libros de texto? ¿O crees que no es un riesgo real a día de hoy para Mondadori? Vamos a ver, Mondadori no es el único que vende libros de educación en Italia. O sea, ellos tienen alrededor de una cuota del 25% en libros de educación, y hay otras editoriales que también están en el mercado, ¿no? Lo que pasa es que el número de compañías que hay en ese sector, que es un sector bastante nicho, es relativamente pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre obviamente hay años que a lo mejor a Mondadori determinado libro de texto no se lo dan a ellos y se lo dan a otros, y puede haber pequeñas oscilaciones o cambios en las cuotas de mercado, ¿no? Pero en general es un negocio relativamente estable en el que no hay entrada de nuevos jugadores importantes, ¿no? Y entonces, pues bueno, nosotros allí nos sentimos bastante cómodos. Nosotros hemos estado analizando la historia de este negocio en el caso de Mondadori desde hace muchos años, y como os digo, pues es un negocio relativamente estable y en el que no ha habido grandes cambios. Que puede haber de repente un cambio, siempre cambios obviamente y riesgos siempre existen, pero nosotros no lo consideramos un riesgo grande. Me refiero sobre todo a cambios en cuotas de mercado muy grandes, o sea, así que puede haber pequeñas oscilaciones en determinados libros de texto, pero no grandes cambios. Oye, José Antonio, ¿cuánto pesa Mondadori en vuestra cartera y cómo determináis el peso de Mondadori en este caso y de una empresa en general? Quizá tenéis un límite, ninguna de vuestras inversiones puede copar más de un X porcentaje de la cartera. En el caso de Mondadori, ¿qué peso le habéis dado? Vamos a ver, en el caso de Mondadori ahora mismo tenemos un 5,5%. Nosotros generalmente no nos gusta concentrar mucho y no solemos tener más de un 6% en ninguna compañía de la cartera. Básicamente porque aunque tú puedas analizar muy bien un negocio y puedas creer que se trata de una oportunidad muy buena, como bien sabemos, el futuro es siempre incierto y siempre pueden surgir imponderables que no tenías previsto, ¿no? Por ejemplo, estaba avisando antes del riesgo regulatorio y os estaba diciendo nosotros creemos que el riesgo regulatorio es bajo, pero no es inexistente y puede ocurrir que de repente exista ese riesgo, ¿no? Entonces, por esa razón, pues nosotros no nos gusta mucho concentrar en ninguna compañía en concreto. En el caso concreto de Mondadori, por poner un ejemplo, ¿por qué nosotros la hemos puesto como primera posición y tenemos un 5,5? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues básicamente Mondadori era una inversión que nosotros teníamos en cartera desde hace ya un par de años, con un peso bastante menor. Teníamos un peso del 2%, algo así, antes de que empezara la crisis del COVID. Cuando ocurrió la crisis del COVID, en marzo, esta compañía cayó en cotización un 50%. O sea, pasó de valer 600 millones a valer 300 millones de capitalización. Y sin embargo, lo que a nosotros nos sorprendía y nosotros no entendíamos es que la cotización estaba cayendo un 50%, pero nosotros, que habíamos hablado con el equipo directivo y que entendíamos el negocio, éramos conscientes de que esta compañía no se iba a ver muy afectada por esta crisis del COVID.
como además se ha demostrado a posteriori, porque el EBITDA y el beneficio operativo que va a hacer esta compañía en el ejercicio 2020 va a ser muy semejante al ejercicio 2019. Es decir, la gente, porque ha ocurrido esta crisis del COVID, no ha dejado de leer. Y los niños, aunque ahora no han podido ir al colegio y ahora tienen que hacer las clases desde casa, siguen necesitando los libros de texto. Con lo cual las ventas del negocio no se han visto muy impactadas. Se vieron algo impactadas durante los meses de confinamiento en los que las librerías estuvieron cerradas, pero sin embargo lo que ocurrió es que hubo un efecto rebote en que en los meses posteriores, una vez que las librerías estuvieron abiertas, las ventas de libros se han recuperado de forma bastante fuerte. Es decir, que cada uno de los meses, a partir del mes de julio del año pasado, el nivel de ventas mensual estaba por encima de las ventas del ejercicio de 2019, con lo cual los meses que se perdieron de confinamiento se recuperaron en los meses siguientes. Entonces, estábamos ante una compañía que había caído la cotización del 50% y cuyos resultados, como consecuencia de la crisis del COVID, apenas se iban a ver impactados. Y aprovechando un poco pues esa divergencia entre el efecto en el negocio y la cotización, eso nos llevó a comprar de manera muy importante una participación de esta compañía y subimos el peso desde el 2 hasta el 5,5% que tenemos ahora mismo. José Antonio, a mí la verdad es que era una de las compañías que precisamente quería también comentar o que nos comentaras, porque también me llamó la atención dentro de vuestra cartera pues el peso que tenía y la estructura del propio negocio, ¿no? Porque como bien estaba comentando antes Luis Fernando y Domingo, a veces se tiene la sensación desde fuera de que, bueno, el negocio editorial pues es calamitoso, quizás porque algunos de nosotros lo conocemos más de cerca o venimos de él. Pero en el caso de Mondadori, sin embargo, me llamó también bastante la atención ese peso y esas buenas perspectivas. Pero hay otra compañía que dentro de vuestra cartera, y me gustaría que nos comentaras, es Orsero. Orsero es una compañía dedicada a la distribución de frutas y de verduras, que cotizó prácticamente plano en el año 2020, es decir, se puede decir que prácticamente pues no le afectó la crisis del coronavirus, pero ni a favor ni en contra, y que vosotros también la destacáis como una compañía que, bueno, pues que está siendo ignorada por el mercado y que a lo mejor es una buena oportunidad de compra, porque de hecho vosotros en vuestra última carta trimestral valoráis que tiene un potencial de revalorización del 125%, porque entre otros puntos fuertes, por lo poquito que he podido ver, pues prácticamente cotiza a 4,7 veces EBITDA, lo cual es una ratio bastante interesante, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas de esta empresa? Sí, a ver, Orsero es una compañía que se dedica, como bien decías, a la importación y distribución de frutas y verduras a nivel mayorista en todos los países del sur de Europa. Y es la compañía líder en Italia, pero también en Francia, en España, en Portugal y también tiene una presencia en Grecia. Entonces, como os decía, esta compañía tiene dos negocios. Uno que es la importación, porque ellos importan frutas exóticas principalmente de Centroamérica hacia Europa. Estamos hablando del plátano, de la piña, del mango, del aguacate, etcétera. Y luego hace la distribución de los productos en todos estos países que os comentaba, ¿no? Entonces, este es un negocio relativamente estable, sin grandes oscilaciones, porque estamos hablando de alimentación. También es verdad que sin grandes crecimientos, igual que en el caso de Mondadori, que no lo he comentado, pero Mondadori es un negocio que no crece demasiado. Lo que sí que hace es generar mucha caja, ¿no? Igual que en el negocio de Orsero. Son negocios que son poco intensivos en capital, que no necesitan grandes inversiones, porque en el caso de Orsero estamos hablando también de distribución y, por lo tanto, lo que tienen son centros logísticos desde los cuales distribuyen los productos, ¿no? Y que luego venden pues a través de los Mercamadrid o Mercabarnas o directamente a algunas cadenas de supermercados, ¿no? Entonces, son negocios que son estables, que a lo mejor no tienen grandes crecimientos, pero que sí son muy generadores de caja. En el caso de Orsero, el negocio de importación sí que tiene algo más de oscilación,
porque al final la compañía, ellos compran el producto en las campañas de producción de esos países y luego lo tienen que traer a Europa y lo venden y lo distribuyen en Europa, ¿no? Entonces a veces sí que se produce una divergencia entre el precio al que compran y el precio al que pueden vender en los países correspondientes, ¿no? Por esa diferencia de tiempo que puede haber en los plazos, ¿no? Entonces esta compañía, lo que ocurrió es que nada más salir a bolsa tuvo un ejercicio malo, porque en el negocio de importación pues sufrieron una caída del beneficio, ¿no? Y pues la compañía salió a cotizar una determinada valoración, y como hubo esa caída fuerte de beneficios, pues hubo muchos inversores que habían invertido en la fase de salida a bolsa que se sintieron un poco defraudados, y eso pues llevó a una caída de cotización importante, ¿no? Sin embargo, después, en los siguientes años, pues la compañía ha ido siguiendo desarrollando su negocio. El negocio de importación ha vuelto a una situación más normalizada y, sin embargo, la cotización pues ha seguido manteniendo a niveles bastante deprimidos, ¿no? Y eso es lo que creemos que nosotros que genera esa oportunidad buena de poder comprar este negocio a una valoración que estamos hablando de, como decías tú, de 4,5 veces EBITDA, cuando nosotros creemos que la cotización debería estar en 2 veces lo que está actualmente, ¿no? Es que eso suena muy barato, quiero decir, a 4,5 EBITDA suena o a ganga o a compañía que tiene unos problemas enormes. Yo estaba viendo ahora, yo no conocía la compañía, según estabas hablando, estaba viendo la web, efectivamente, con datos de pues su presencia en muchos mercados, un negocio además que como comentas, es cierto que no crece, pero también es cierto, es un negocio que no apunta a que vaya a desaparecer o que vaya a haber disrupciones tecnológicas que vayan a presionar mucho, por lo menos a corto plazo. ¿Qué tiene para que haya ese miedo del mercado y que vosotros a lo mejor no le tenéis tanto miedo? Bueno, pues lo que os comentaba un poco, ¿no? Este negocio de importación, ¿no? Que sí que tiene una cierta volatilidad mayor por este tema de los precios, y también, no os he contado, pero dentro de ese negocio de importación ellos también hacen el transporte de los productos. Ellos tienen 4 o 5 barcos refrigerados para poder transportar esas frutas, esas verduras de Centroamérica hacia Europa. Y esa capacidad de barcos que tienen no la llenan con sus propios productos, con lo cual tienen que ofrecer servicio de transporte a otras compañías. Entonces, ¿qué ocurrió también en los últimos años? Bueno, hace 2 o 3 años, pues que hubo una caída muy fuerte de los fletes que se estaban pagando por el transporte de este tipo de productos, porque había sobrecapacidad en el transporte marítimo y algunos competidores pues estaban ofreciendo fletes muy baratos, con lo cual eso tuvo un impacto también en ese negocio de transporte que tenía la compañía por los barcos que tienen propiedad. Entonces, como os digo, justo lo que ocurrió es que salió a bolsa, y nada más salir a bolsa defraudó las expectativas que había vendido la compañía, con una caída muy importante en ese negocio de importación y transporte, ¿no? Y eso es lo que peor puede pasar a una compañía que sale a bolsa, que nada más salir a bolsa defraudes o no cumplas las expectativas que habías vendido en el momento de la salida a bolsa. Y eso es lo que nosotros pensamos que está penalizando a la compañía desde entonces, porque esta compañía salió a bolsa en el año 2017, no lleva tantos años en bolsa, y como ocurrió eso, pues hasta que los inversores no recuperen la credibilidad en el equipo gestor y en las expectativas que está manejando la compañía, pues la cotización probablemente no vuelva a lo que debería ser un nivel razonable, ¿no? Este año 2020 ya la compañía ha tenido un crecimiento importante en su beneficio operativo, y nosotros creemos que si este año 2021 son capaces de volver a demostrar que realmente cumplen lo que tenían esperado, pues creemos que empezará a reflejarse en la cotización. José Antonio, ¿tenéis algo de renta fija en la cartera? Aquí en el programa hemos dedicado varios episodios a hablar de que, número uno, puede ser un activo de inversión rentable, no hay por qué esperar rentabilidades bajas, y número 2, y quizá muy importante para los oyentes, que da un poquito de estabilidad y suaviza las volatilidades. Eso es una especie de colchón de amortiguamiento, ¿no? ¿Tenéis algo de renta fija o es 100% renta variable?
Nosotros solo invertimos en acciones, solo nos dedicamos a invertir en renta variable y, como bien dices, es verdad que la renta variable tiene más volatilidad, pero nosotros pensamos también que a medio y largo plazo aporta mucha más rentabilidad. Entonces, como nosotros no nos preocupa la volatilidad a corto plazo, porque siempre pensamos en el medio y largo plazo, estamos dispuestos a soportar esa mayor volatilidad para garantizarnos una rentabilidad mayor, ¿no? Y por esa razón, y también porque nuestra experiencia profesional es invertir en acciones y en invertir en negocios y ser socios de los equipos gestores, pues nos dedicamos solamente a lo que creemos que sabemos hacer mejor, que es invertir en acciones. Bueno, yo creo, José Antonio, que lo comentábamos al principio del programa, muchas veces el poder hablar con vosotros, el entender el por qué invertís en las acciones que invertís, comprender el proceso de inversión, ese nivel de análisis que tenéis, yo creo que aporta tranquilidad porque uno, si finalmente se decide por ser copartícipe de Equam Capital, bueno, pues ya comprende el por qué estáis donde estáis y cuáles son las expectativas que tenéis en esa cartera que habéis conformado. Una de las preguntas que seguramente muchos oyentes estarán haciendo y que desde luego yo, si fuera un posible inversor de Equam después de esta conversación haría, sin ninguna duda, es yo sé que estáis trabajando para que el proceso de inversión en Equam sea mucho más sencillo de lo que es a día de hoy. Pero si a día de hoy alguno de nuestros oyentes se decidiera por Equam Capital, ¿cuáles son los pasos que tendría que dar? Como comentábamos anteriormente, nuestro fondo está domiciliado en Luxemburgo, ¿no? Entonces, básicamente para poder invertir en el fondo hay dos vías, ¿no? Una es la inversión directa en Luxemburgo, y eso es un proceso que es relativamente simple, pero que sí que lo que supone es una inversión en un país extranjero, una inversión en este caso en Luxemburgo, y que por lo tanto pues no se beneficia de lo que es la traspasabilidad fiscal, que sí que se benefician las inversiones que se hacen a través de un comercializador español, ¿no? Entonces esa es una primera vía en la que nosotros, cualquier inversor que esté interesado en invertir, pues contacta con nosotros y le ayudamos en ese proceso de inversión directa en Luxemburgo. Y luego la segunda vía es a través de un comercializador español, es decir, alguien que pueda distribuir nuestro fondo. Como os decía anteriormente, nuestro fondo, aunque está en Luxemburgo, está registrado en España y por lo tanto es accesible a, en principio, todos los comercializadores españoles que tengan interés en vender nuestro fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es verdad que no todos los bancos o no todos los comercializadores se abren a invertir o a ofrecer la posibilidad de invertir en un fondo como el nuestro, pero sí que hay muchas instituciones que ahora mismo están distribuyendo nuestro fondo, ¿no? Pues Bankinter, EBN, Renta 4, Banca March, etcétera, y otros muchos, pues son instituciones a través de las cuales se puede comprar nuestro fondo. Y otra de las preguntas obligadas, José Antonio, aunque nos estamos quedando sin tiempo, porque además así lo hemos recomendado en muchos de nuestros programas, es preguntar por los costes que tiene la inversión en Equam, en esta gestión activa que con tanta profesionalidad realizáis en Equam Capital, Alejandro, y tú y todo vuestro equipo. ¿De qué comisiones estamos hablando en Equam? Sí, básicamente nosotros tenemos dos clases de acciones y eso ya depende de cómo los inversores tengan su relación con la institución con la que estén trabajando. Entonces, si tienen un contrato de asesoramiento con la institución correspondiente, pues podrán acceder a la clase de acciones de 1,25% de fee, y si no tienes contrato de asesoramiento, entonces tendrán que comprar el fondo a través de la clase de acción de 1,85%. Correcto. Bueno, pues ahí queda toda la información, yo creo que muy completa, José Antonio, no hemos hablado específicamente de cuál es vuestro proceso de inversión, pero yo creo que después de las exhaustivas explicaciones que has dado, yo creo que mucho mejor que la teoría es la práctica, es con ver el dominio de una compañía, las razones por las que te gusta una compañía, no otra, lo que hay detrás de esas ideas de inversión. Y vamos a decirle a los oyentes, que habrá alguno que piense, no hombre, pero esto seguro que han hablado con José Antonio y le han dicho, te vamos a preguntar
por Mondadori y por la empresa de las frutas. Y es que ni por una ni por otra. Simplemente le dijimos a José Antonio que si nos atendía para hablar de la conformación de cartera de Equam Capital, y como buen profesional que es, se sabe todos los datos al dedillo y así nos lo ha demostrado. José Antonio, te doy muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito en un día como hoy, un domingo a estas horas. Te voy a invitar de todas maneras que te quedes, porque fíjate qué son las cosas. Hemos hablado de Equam Capital, hemos hablado con uno de sus socios fundadores, con José Antonio Larraz, pero es que tenemos ya preparado al otro socio, a Alejandro Muñoz, que nos va a abrir hoy la ventana de libertad. ¿Se acuerdan esas ventanas de libertad que teníamos con OMA y con UFM? Bueno, pues hoy las recuperamos gracias a OMA para hablar del máster en Value Investing y teoría del ciclo, y empezamos ya mismo con Alejandro. Bueno, pues como digo, abrimos la ventana de libertad en el día de hoy, lo hacemos con Alejandro Muñoz. Como digo, es el otro socio de Equam, la otra cara de Equam Capital, y además profesor en el máster en Value Investing y Cultura del Ciclo de OMA. Alejandro, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer tenerte en esta sintonía, tenerte con nosotros en el día de hoy. Explícanos un poco cómo utilizas en Equam esa filosofía de inversión, el Value Investing, y qué resultados está dando. Bueno, el Value Investing consiste en buscar compañías y negocios que puedes comprar por debajo de lo que realmente valen, ¿no? Entonces, para poder aplicar eso, lo que necesitamos es hacer un análisis muy profundo y muy continuado de las compañías, y pues tenemos en seguimiento en Europa unas 500 compañías que vemos regularmente en distintas situaciones en Europa, y luego hay que hacer un análisis, bueno, pues numérico, cualitativo de las compañías, pero sobre todo, y esto es lo que en estos momentos es más importante, hay que estar dispuesto a tener paciencia para que el mercado reconozca el valor de esas inversiones. Y eso es lo que realmente pues es más difícil de todo el proceso de inversión. La paciencia, esa palabra, Alejandro, que tantas veces hemos repetido en Tu Dinero Nunca Duerme, y que todavía sigue siendo algo con lo que se chocan muchos de los que arrancan en esto de la inversión y lo hacen, perdónenme la expresión, como pollo sin cabeza, sin tener mucha idea de cómo funciona. Bueno, es que realmente invertir, la inversión requiere años de espera. Son ciclos muy largos, mucho más largos a los que estamos acostumbrados las personas en nuestra vida normal. Entonces, si un ciclo de inversión dura 5 o 7 años, pues claro, no en nuestra vida no estamos acostumbrados a estas cosas, ¿no? Y luego hay que estar muy seguro de lo que has analizado para poder tener esa seguridad que te permita esperar 5 o 7 años tranquilamente, ¿no? Bueno, hemos pasado un 2020, la verdad que con muchas dificultades, pero es un año en el que dentro del mundillo de la inversión sí es verdad que, pese que para muchos las tendencias value estaban, bueno, pues denostadas o en desuso, y parece que están volviendo a cobrar fuerza. ¿En Equam lo estáis notando? Bueno, Equam este año no ha sido muy bueno, porque nosotros lo que intentamos es transmitir la idea de que hay que ver el proceso de inversión como el ciclo que te comentaba, de 5 a 7 años, ¿no? Entonces nosotros desde el lanzamiento, cuando lanzamos en enero de 2015, a los 5 años, pues llevábamos una rentabilidad acumulada del 8,5, más o menos, un poco menos del 8,5. Nada mal. Anual, ¿no? Entonces, esto es una rentabilidad que está muy bien, pero llegó la pandemia y la verdad es que este año pues no lo hemos hecho bien. Depende de cómo se mire, porque hay dos formas de verlo. Una es la evolución del fondo, de la cotización de nuestras inversiones, que ha sido mala. Pues yo creo que hemos caído más de un 20% este año. Y sin embargo, la evolución de las compañías en las que hemos invertido, que no ha sido nada mala. En estos 6 meses en los que ha estado parada la economía, o sea, donde la gente no ha podido salir de casa, nada más que a comprar comida, y pues la mayoría de nuestras empresas lo han hecho bien. Un dato, nosotros tenemos el 37% de nuestras compañías que han mejorado su EBITDA, sus resultados operativos, durante estos 6 meses en los que la economía ha estado parada. Y más del 90% ha ganado dinero. Fíjate. Entonces, no, es que, claro, la percepción que uno puede tener desde fuera, no siempre se coincide con la realidad de las compañías, ¿no? Entonces, bueno, pues la media es que nuestras ventas han caído un 4%. Si tú sumas todas las compañías de la cartera, lo que vendieron de enero a junio,
de 2019 y lo que han vendido de enero a junio de 2020, bueno, pues ha caído un 4%. Y los resultados operativos han caído de media un 10%. Entonces, bueno, es una caída, bueno, pues muy abultada, pero claro, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, pues es realmente unos resultados muy buenos. Entonces, bueno, pues claro, en ese contexto, en el que un semestre que ha sido horrible, los resultados caen un 10 y tus cotizaciones caen más de un 20, pues lo que quiere decir es que es una oportunidad de compra. Correcto. Pero claro, hay que tener una paciencia, hay que tener la capacidad de analizar esos negocios y saber que realmente se van a recuperar y luego la decisión de comprar en esos momentos o de mantener las inversiones. Y por eso es tan difícil el value, porque realmente el análisis no es tan difícil. Hay que estudiar, hay que aprender a hacerlo, pero se puede aprender. Lo que es más difícil en aprender es tener esa convicción que te permite aguantar durante los años malos como este, o a veces son más de un año, es que son temporadas largas. Precisamente te quería preguntar por eso, Alejandro, ¿y cómo enseñas esto en OMA? Bueno, en OMA tenemos, sabes que ya lleva muchos años el programa funcionando. Sí. Ha habido cientos y cientos de alumnos que han pasado por las aulas y, bueno, la parte de análisis, buscamos especialistas del sector, traemos gente del mundo de la inversión de todo tipo y cada uno explica un poco lo que cree que es más importante desde el punto de vista del análisis. Y luego tenemos una base de profesores que explican los contenidos básicos, ¿no? De contabilidad, de análisis financiero, de cómo se hace un análisis real en una compañía, en una empresa de inversión value. Y bueno, la parte de aguante y de paciencia, pues es algo que hay que aprender por la práctica. Y hay gente que está más preparada, hay gente que le cuesta más. Yo lo que creo es que esto también se puede aprender. Hay quien dice que el que no lo entiende al principio no lo va a entender nunca. La paciencia que hay que tener y la forma de ver las inversiones a largo plazo. Pero yo creo que se aprende y que uno puede educarse a sí mismo, ¿no? Para tomar decisiones que sean correctas, ¿no? En ese sentido. Esto me recuerda a lo que siempre dice Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Que él tuvo que vacunarse de la izquierda a lo largo de los años, pero que él procura darle ya esa vacuna a la gente para que no tenga que pasar por los años que tuvo que pasar él, ¿no? En la militancia de la izquierda, en este caso, hay gente que ha tenido que aprender esa paciencia a base de muchas cicatrices, pero que gracias al programa de OMA y gracias a profesores como tú, pues muchos inversores están cambiando su vida, cambiando su futuro gracias a los conocimientos que transmitís. Alejandro, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, muy amable. Soy Giorgio Semenzato de Finicens y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero. Bueno, y después de la ventana de libertad con Alejandro Muñoz, Luigi, hemos tenido a José Antonio, Alejandro, hoy día de Equam. Yo creo que los oyentes van bien servidos de cuál es la filosofía de inversión de esta gestora y de, bueno, pues por qué invierten, dónde invierten. Pero no hay pastel sin guinda y hoy desde luego la pones como cada semana tú con esas recomendaciones Value School. Bueno, como nunca está de más un poquito más de lo bueno, vamos a recomendar más recursos para quien quiera conocer a Equam, José Antonio y Alejandro. En primer lugar, y sumándose a esta muy buena costumbre que tienen ya las gestoras en España de ampliar los medios por los que difunden sus informes trimestrales, tanto José Antonio como Alejandro en Equam han hecho una revisión de cartera del 2020, o sea, muy recientita, en vídeo que está subida en YouTube. Vamos a poner el enlace en el Twitter del programa donde comentan la composición y el rendimiento del fondo a final de diciembre, lo cual es, como quien dice, hace 2 días. Después otro vídeo, en este caso una sesión exclusiva que nos ofrecieron en Value School durante el pasado Summer Summit, la primera escuela online de verano que está ya toda recogida en Value Academy. Bueno, pues a Equam les hemos traído el vídeo de su sesión y solo se puede ver en el canal de vídeo de YouTube de Equam, titulada Del Private Equity a la inversión en cotizadas. Es una sesión impartida por José Antonio para esta escuela de verano en exclusiva, pero se puede ver en el canal de YouTube de la gestora. Bueno, después, y de Private Equity
también el programa que tuvieron aquí, que tuvo aquí José Antonio, te acordarás, José Antonio, el que hablaste de capital riesgo, ¿verdad? Bueno, es que ellos provienen de ese campo e invierten en acciones con ese criterio empresarial como si fueran a comprarse la empresa entera, ¿no? Bien, bueno, pues como llevo ya diciendo en ocasiones que hemos tenido gestores últimamente, recomiendo siempre ir a conocerla precisamente a sus informes trimestrales, esas cartas que mandan a los partícipes, que tienen a bien las gestoras también publicarlas gratis y en abierto para todos los interesados, y ponemos el enlace al repositorio de informes trimestrales del fondo Equam Global Value. Y la última recomendación de hoy es, que ya hemos publicado algunos de los primeros vídeos del Value School Winter Summit, la escuela de invierno con la que pusimos fin a las actividades en 2020. Vamos a ir poco a poco subiendo vídeos, ya creo que hay como 3 o 4, pero todos estarán siempre disponibles como curso, con los materiales gratuitos, todo en Value Academy. Bueno, pues Luigi, muchísimas gracias por esas recomendaciones. José Antonio, muchas gracias por tu tiempo de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por compartir con nosotros y con todos nuestros oyentes todo lo que tiene que ver con el proceso de inversión y con la filosofía que seguís en Equam Capital. Muchas gracias a vosotros, encantado.